Sea todos, hermanos, todos bienvenidos, ¿verdad? En esta hora tenemos prácticamente unos 35 minutos para poder hablar de algo muy especial, como toda la palabra lo dice. Y yo quisiera que ahí sentaditos buscaran un texto, hermano, para que tengamos alguna base de lo que hoy vamos a hablar. Y busque ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y el versículo 11, hermano, para que nosotros podamos tener una idea de lo que hoy en este día Dios nos quiere decir. Dice Mateo capítulo 3 y versículo 11. Hablaba Juan el Bautista con respecto a su predicación, hermanos, y ahora decía en el versículo 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, hermano. Hermanos, vamos a hablar ahora de algo muy excelente que todo cristiano debe tener claro, y es del bautismo con el Espíritu Santo, hermano. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia, hermano, y central del cristianismo, hermano, en el cual todos los verdaderos cristianos han tenido, hermano. Pero lamentablemente, hermanos, también ha habido una serie de enseñanzas erróneas de las cuales llevan confusión, hermano. Cada uno de nosotros a veces no sabemos qué pensar, qué decir, ni qué guardar en nuestra mente, porque muchos hombres o muchas personas que el Señor permite empiezan a hablar de experiencias, de señales, de todo tipo de cosas que en realidad, al final de cuentas, todo lo que hablamos tiene que ser a la luz de la palabra de Dios, hermano. Usted no tiene que estar esperando que el que está hablando acá, él tiene la razón. Si no habla conforme a la palabra de Dios o a la luz de la verdad bíblica, hermano, no hay que recibir tal cosa. Y el apóstol Pablo lo decía. Entonces, hermanos, dice que el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, es algo muy excelente, especial, que todo creyente. ¿Cuántos de los que están acá, hermanos, cuando el Señor tocó su corazón y les puso en su mente tener el desafío de recibirlo como Salvador? ¿Cuántos se acuerdan de ese momento, hermano? Del momento que usted llegó y recibió a Cristo y lo tomó como Salvador. Yo creo que la mayoría, hermanos, nos acordamos de ese momento muy especial y significativo de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver en algunos puntos de los cuales, hermano, nosotros por eso a veces no hayamos que pensar. Y primeramente dice la confusión sobre el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Dice, confusión por no entender el lugar de la iglesia en el plan de Dios, hermano. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, hermano, aunque como dice allá en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, siempre el Espíritu Santo actuaba, pero no de una manera como hoy en día, como hoy es en el Nuevo Testamento, está perenne en cada uno de nosotros, los que hemos abierto nuestro corazón y le hemos recibido como Salvador, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cosas por las cuales muchas personas no entienden cómo la iglesia, hermano, dice que algunos han pensado que el bautismo del Espíritu es para todos los santos de todas las eras, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? Por no entender que Dios se ha revelado progresivamente en la historia, actuando en la medida de esa revelación, y que la iglesia funciona ¿desde qué día? La iglesia fue fundada y fue instituida desde el día de Pentecostés, hermano. Desde ese día, hermanos, empezó a poder ser llamado
como iglesia de los cristianos desde ese día, hermano. Y eso es lo que mucha gente no entiende, no comprende el lugar importante, lo importante que es pertenecer a la iglesia del Señor, hermano. Los que ya formamos parte de eso, hermano, debemos de darle la importancia que se debe el ser parte del cuerpo de Cristo, hermano. Y el que está acá, que todavía el Señor no ha querido él tomar ese desafío, hoy este día también puede él formar parte de ese momento especial en su vida, hermano. Y eso es lo que mucha gente pasa. Ahora bien, como decíamos, también hay una confusión, hermanos, en el uso de los distintos términos que describen los aspectos de la obra del Espíritu Santo, como la regeneración, el sello y la presencia permanente del Espíritu. Esos tres términos, hermanos, son importantes porque son los que actúan en la obra del Espíritu Santo, pero algunas personas lo dan como un bautismo. Es algo equivocado, porque esos tres términos son los que conforman la regeneración y el cambio del ser humano, hermano, en el cuerpo de Cristo. Por eso le digo yo que confusión sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, confusión, ¿por qué? Aquí es donde se centraliza el punto. Y dice, confusión por las enseñanzas que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra en el creyente. Imagínense, para que usted tenga una idea, hermano, existen al menos 3 creencias sobre el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Y usted y yo vamos a determinar cuál es la verdadera, no porque yo lo diga, no porque yo lo he experimentado, no porque he visto señales, sino porque la luz de la palabra a nosotros nos revela esto, hermano. Una es que el bautismo del Espíritu Santo, oiga bien, incluye de todos los creyentes y no creyentes. Esa es una, que aparentemente es una enseñanza correcta. Usted y yo sabemos que el bautismo del Espíritu Santo solo puede operar en creyentes, hermano. Así es que esta completamente es refutada, es anulada. Usted y yo sabemos que no tiene validez. Número 2, esta, hermano, es la que se ha movido y se mueve, hermano, y es la que ha traído gran confusión, hermano. Y es el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia posterior a la salvación. Dice, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia que toma lugar después de que la persona ha recibido su salvación y que este bautismo se prueba a la persona cuando lo recibe y hay un tipo de señal, hermano. Esta es la que ha venido, hermanos, a distorsionar, a confundir, hermano, y a poder desviar a muchos de la verdadera revelación de la palabra de Dios, hermano. Esto, hermano, y estas doctrinas se mueven, hermanos, por algunas iglesias, hermano, y podemos tener ahí diferentes grupos, hermano, que la mayoría de nosotros los conocemos. Pero nosotros, hermanos, no estamos empecinados en que ellos tienen razón o no tienen razón. Nosotros, la verdadera revelación y el verdadero conocimiento que queremos es lo que la Biblia nos dice, hermano. Y eso es lo que vamos a ir observando en estos 30 minutos, hermano, lo que Dios quiere dar. Y esta, hermano, es la tercera, que es la que nosotros, hermanos, con referente a la palabra de Dios, es la que creemos. Y dice, el bautismo con el Espíritu Santo ocurre en el momento que la persona cree y recibe la salvación, hermano. Dice, no hace falta ninguna señal milagrosa, extraordinaria ni obligatoria, sino que dice, aunque sí hace falta un cambio de actitud, una conversión, hermano, una vida llena de frutos, hermano. Eso sí tiene que verse en una persona, en un creyente
que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Porque una persona, hermanos, que diga que tiene a Cristo, que está en poder de Dios, que es poseído por Cristo, y no hay una conversión, no hay un cambio, no hay una actitud de cambio constante, hermano, déjeme decirle que no es así, hermano. Así de que esa es una de las cosas y de los factores, hermano, porque nosotros, dice acá, ¿qué otra cosa debe dar el convertido? Una vida de frutos, una vida de santidad y crecimiento espiritual, oiga bien, con amor intenso, primeramente, a Dios. Amor y obediencia a la palabra y amor a la congregación, a los hermanos. Esa es una persona, hermana, que en realidad tiene lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Imagínense, vamos a ver una serie de características, hermano, con referente al bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué usted y yo creemos eso, hermano? ¿Por qué usted y yo creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es en el momento de la salvación? Vámonos a la palabra del Señor y busque ahí el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Como les repetía al principio, aquí nosotros no vamos a hablar palabras de ningún hombre, sino que vamos a hablar palabras reveladas por Dios, hermano, y con una correcta interpretación bíblica, hermano. Y eso es lo que vamos a hablar. Evangelio de Juan, capítulo 7, 38 y 39. Voy a leerlo. Dice acá, 38 y 39. Dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí es donde podemos sacar la confusión, hermanos. ¿Cuándo es que este bautismo empieza a surgir efecto, hermano? Y es cuando la iglesia nace, hermano. Cuando Jesús habló a aquel grupo de personas y les dijo que esperaran a la venida del Espíritu Santo, hermano. Cuando usted y yo, hermano, empezamos a tener una correcta y una correcta también interpretación bíblica, hermano, y un discernimiento revelado por el Espíritu Santo, vamos a hacer de gran beneficio estas enseñanzas de la palabra. Pero el problema es que no hay una correcta interpretación, hermano. Oiga bien, por eso dice que, ¿por qué decimos esto? Dice, podemos decir esto, que esta es la doctrina sana y correcta, porque estas citas bíblicas son las que a nosotros nos demuestran y es las que nos confirman, hermano. Busque otro versículo más. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39. Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39, hermano. Quiero que nos quede bien claro, hermano. 2, 38 y 39. Dice, 38 y 39. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga bien, aquí es donde se confirma por medio de la palabra. Dice aquí, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para los hijos de Dios, hermano, ¿verdad? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar, hermano. ¿Qué más claro podemos tener, hermano, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros, hermano, no estamos hablando de ninguna congregación específica, estamos hablando
de la iglesia de Dios, hermano. ¿Me entiende? Los creyentes que no somos guiados por ningún movimiento ni ninguna emoción, sino que somos conducidos por la palabra de Dios, hermano. Así es que si usted y yo nos mantenemos en esta sintonía, en esta era, en todo esto, vamos a estar bien y vamos a ser sanos para el Señor, hermano. Porque si no, hermano, por eso usted ve una gran cantidad de personas que en cuanto están en un lugar, se van para otro. En cuanto están por allá, están acá. En cuanto van por allá, vienen acá. ¿Por qué, hermano? Porque no tienen un fundamento doctrinal, hermano. Y eso, pero no es porque tal vez el fundamento no se imparte en las iglesias. No es porque tal vez no hayan obreros o líderes en unas congregaciones que den tal fundamento, sino es porque el oyente no quiere venir a recibir lo que hace la diferencia de un cristiano, hermano. Por eso, hermano, hoy en día usted puede ver cantidad de personas que son movidos por cualquier doctrina, por cualquier viento, por cualquier corriente. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente base bíblica para poder seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Vamos a ver una de las características, hermano. Primeramente, dice, se da, como ya lo dijimos, desde que la iglesia existe, hermano. Esa es la primera característica, hermano. Este bautismo se da desde que la iglesia existe. Voy a leer ahí Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice acá, Hechos capítulo 1 y versículo 5. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, hermano. Mire qué interesante, mire cómo la palabra va confirmando lo que nosotros, hermano, hoy estamos enseñando en las congregaciones, hermano. También ahí podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17. Si usted no lee en la Biblia en su casa, hermano, aquí la vamos a leer, ¿verdad? 11 del 15 al 17, hermano. Dice aquí, y cuando comencé a hablar, el apóstol Pedro dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, hermano. Hermano, sintámonos con un privilegio grande, hermano, de que usted y yo hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hermano. Mire, hermano, si usted, no, como dice nuestro pastor, a veces uno aquí se emociona, ¿verdad? Y todo, y tal vez emocionémonos, hermano. Démosle gloria a Dios por eso, porque esa es una bendición grande en nuestras vidas, hermano. Si usted no siente esa bendición, hermano, bueno, yo sí la siento, hermano, ¿verdad? Así es de que siéntala usted también, hermano, porque si no, hermano, está en problema. Esa es una característica de que es desde que la iglesia nació. Número 2, ¿para quién es este bautismo? ¿Será solo para los diáconos? ¿Será solo para el pastor? ¿Será solo para el líder, para el ujier? No, aquí dice la palabra. Dice que es para todos los creyentes. ¿Creyentes en quién? En Jesucristo. Así es que si usted todavía no es creyente, no se sienta mal, porque hoy puede salir convertido como creyente a Dios, hermano, ¿verdad? Y es aquí a los creyentes, y dice 1 Corintios 12, versículo 13. Lee, hermanos, porque no me oiga a mí, hermano, sino que escuche la palabra de Dios. Y dice aquí, porque 1 Corintios 12, 13. Amén, aquí está. Dice, porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ¿verdad? Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuántos colombianos hay acá?
Allá. ¿Cuántos salvadoreños hay acá? Qué bueno. ¿Verdad que dice? Para todos, sean judíos, sean griegos, sean libres, sean esclavos. También acá, hermano, hoy en día es para todo aquel que cree en Dios, hermano, esta gran bendición. Número 3, como estábamos viendo, refutando las doctrinas que decían que después de la salvación se necesitaba otra cosa, ¿va? Pero aquí dice que es una sola vez, hermano. Y ahí lo estuvimos diciendo en 1 Corintios, un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo, hermano. Así es que, hermano, cuando usted recibe a Cristo, hermano, no esté esperando no esté esperando otro movimiento, hermano. Porque desde el momento que usted recibe a Cristo, hermano, usted es completamente bautizado con el Espíritu Santo, hermano. Yo, la verdad, hermanos, si ustedes no lo sabían, hermanos, yo estuve 6 años en una iglesia pentecostal, hermano. 6 años estuve, hermano. Pero aunque ustedes no me lo crean, yo nunca estuve de acuerdo con muchas cosas doctrinales, hermano. Y esta era una con las cuales yo no aceptaba, hermano. Y miren, hermanos, después de 6 años, hermano, el Señor me permitió volver a donde yo había nacido, hermano. Porque el pastor lo sabe. Yo nací allá en el tabernáculo, ¿me entiende? Y gloria a Dios por todo eso, hermano, porque nosotros, hermano, tenemos que predicar no una denominación, no debemos predicar, hermanos, una nación, sino que debemos de predicar a Jesucristo, hermano, y que somos creyentes en Él, hermano. Y eso es lo que usted y yo debemos de predicar, hermano. Vimos las características, ¿va? Primero, que se da de que la iglesia nace. 2, que es para todos los creyentes, ¿verdad? Y es una sola vez. Y ahora vamos a ver los resultados del bautismo, hermano. Los resultados, hermano. Usted tiene que saber, primeramente, el resultado de ese bautismo es que coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. El creyente es puesto en unión con Cristo, como los órganos son miembros del mismo cuerpo humano. Así también los creyentes llegan a ser miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Mire qué interesante. Cada miembro es distinto, pero todos son útiles, hermano. Como nuestro hermano John hablaba hoy en la mañana, el cuerpo tiene diferentes órganos, ¿verdad? El corazón, el cerebro, y todos, hermanos, tienen una función distinta, pero todos son útiles, hermano. Así también, hermano, la iglesia, el cuerpo, los hermanos, la congregación, hay algo que mueve, que Dios ha puesto acá, que lo ha dejado para que nos oriente todo, que es el pastor, es el ángel de la iglesia. Pero el pastor tiene cantidad, hermano, de organismos que son útiles para la obra de Dios, hermano. Así de que, hermano, ese es uno de los resultados que usted debe querer, hermano. Aquel que no ha sido, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, ¿va? El que ya está, hermano, gloria a Dios. Miren lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 5. Romanos, capítulo 12, versículo de 3 al 5. Romanos. Dice acá. Digo pues, el apóstol Pablo hablando, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, oiga bien, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, hermano. Aquel hermano que el Señor le ha dado el don de la enseñanza o de la predicación, no debe sentirse más de aquel que está ejecutando su trabajo como mujer dentro de la iglesia, hermano. Dice aquí, y así, que el que debe tener, sino que piense que si con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos
de los otros, hermano. Qué bonitos estos resultados, ¿verdad? Eso es, hermano, lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo comprendamos, hermano. Ese gran resultado. Y el otro resultado, hermanos, de ese bautismo es que el creyente es bautizado en Cristo, hermano. En Cristo. Romanos 6. Váyase un poquito atrás, hermano. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 6, del versículo 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, oiga bien, interesante, vida nueva, hermano. Así es que, hermano, una de las afirmaciones, una de las señales que se pueden ver en una persona que genuinamente ha sido bautizado o ha recibido a Cristo, es que ha cambiado su vieja manera de vivir, hermano. Si usted, hermano, ha pasado antes viviendo una vida desagradable y usted sabe, y yo también, hermano, porque yo no me excluyo, como dice el apóstol Pablo, yo soy el primero, hermano, que debo de cambiar malos hábitos. Todas esas cosas, hermano, que a nosotros nos pueden poner una mancha, hermano, hay que quitarla y, como dice Pablo, andar en nueva vida, hermano. Porque aquí dice la palabra que de modo que si alguno está, dice, en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Dice, quisiera dos preguntitas que hay acá, hermano, porque ya me quedan 10 minutos. Dice, ¿qué identifica el bautismo al creyente? ¿Con qué identifica el bautismo al creyente? Lo identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, hermano. Y el otro, ¿con qué propósito se opera el bautismo? Lo que digamos de leer, el propósito del bautismo y de ser un creyente es que andemos en vida nueva, hermano. Ese es el propósito especial que Dios quiere, hermano. Nosotros, hermano, hoy en día debemos de tener muy claro lo que es el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Y para que usted tenga eso, hermano, dice, como lo vimos como una definición, es el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia importante y central del cristianismo, dice, el cual han tenido todos los verdaderos cristianos, hermano. Ese es el bautismo, hermano. Así es que si a usted, hermano, le vienen a hablar de que usted, porque no se le ven ciertas señales que en otras enseñanzas le dan, usted no se ponga a pelear. Enséñeles la palabra, los versículos bíblicos y la misma palabra hablará por usted, hermano. Sin necesidad de que usted se ponga, yo te doy, tú me traes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos para pelear, ni para combatir, ni para ponerse los puños, sino que estamos para compartir las verdades bíblicas de aquel que murió por usted y por mí, hermano. Hermano, por eso yo lo invito y también me animo a mí mismo a que cada día, hermano, podamos leer, estudiar y tener un devocional de la palabra para que no nadie ni nada nos venga a apartar ni a querer meternos pajaritos en la mente, hermano, sino que pura doctrina bíblica, hermano.
Así es que, hermano, si usted venía a oír un mensaje teológico, hermano, si usted venía a oír un mensaje profundo, lo he decepcionado. Pero lo que sí le puedo decir es que lo que yo he aprendido es lo que me ha hecho ver la vida de otra manera, hermano. Así es que, hermanos, que Dios me los bendiga, porque yo cuando ya veo que están unos así, ¿me entienden? Entonces, como que dice, es momento de aterrizar, hermano, ¿verdad? Así es que váyase gozoso, contento, y que Dios me lo siga bendiciendo ahora y siempre. Pero no sin antes decirle, si hay alguna persona que está acá y no conoce a Cristo y quiere experimentar eso especial, hermano, hoy es el día que puede abrir su corazón. No se preocupe, hermano, no tenga pena, porque sabe que cuando uno va a pedir trabajo, hermano, aunque no sepa nada, ¿quién sabe? Ahí vamos, ¿verdad? ¿Por qué para la gran bendición de Dios tenemos miedo levantar la mano y pasar acá? Así es que yo lo invito en este día que le abra el corazón a Cristo y que Él pueda bautizarlo con el Espíritu Santo de Dios. Así es que Dios me lo bendiga, hermanos. Pongámonos de pie para orar, ¿verdad?